Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Bueno, estamos más cerca, recordándoles, además de La Roca, la 91.7 FM, nuestro canal en YouTube, Más Cerca RD. Únete a nuestra comunidad, opina, valora lo que hacemos, comparte. Tu opinión es muy importante. También estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. A propósito, bueno, tenemos una invitada que se mueve en todos esos escenarios. De hecho, su rol de educadora lo ha llevado también usando la herramienta, las posibilidades que nos dan las redes sociales de llegar bastante lejos. Las preocupaciones sociales de ella, pues, son evidentes, también su formación. Está en el mundillo político, aunque todavía mucha gente como que se lo pregunta, como que la conecta y como que no también. Lo del mundillo no es como disminuirlo, eso, lo de la política. No, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Si yo fuera político me quillara cuando me digan. Bueno, pero de todas maneras es un mundillo, es una particularidad. Todo el mundo no está en la política partidista, por ejemplo, pero a nuestra invitada usted le puede hacer esa y otras preguntas, obviamente. Okay. Virginia Antares, activista social, educadora y aspirante a la presidencia de la República por el Partido Acción Democrática. Joven por demás. Sí, muy joven. Gracias, Anibelka. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Para nosotras un gran placer, para Hansel también y por supuesto nuestra audiencia, nuestros televidentes, nuestros seguidores, porque aunque realmente tienes mucho tiempo como activista social y como educadora, tu trayectoria se puede revisar rápidamente. No te voy a negar que mucha gente le llama la atención Virginia Antares en la política partidista. No en la política, no en la política programas que registran partidista. Tomando decisiones, tomando partido. Claro que sí, creo que es parte de lo atractivo en este momento. Creo que necesitamos personas que quizás no vengamos de esa política tradicional, que no tengamos esos vicios, que vengamos fresquecitas de los movimientos ciudadanos, en mi caso, que vengo de la movilización social. Y mencionar, bueno, que yo de alguna manera, no lo planeé, pero de alguna manera yo no estudié ciencia política, pero estudié estudios del desarrollo, que al final lo que estudia es analiza cómo los países prosperan, cómo los países pueden desarrollarse económicamente, tecnológicamente, socialmente. Y de una manera u otra, eso en parte también me llevó a la política, porque me dio a entender que la República Dominicana, si queremos construir ese país que soñamos, necesitamos un nuevo liderazgo político. Virginia, ¿y no están esos movimientos activistas contaminados, como tú propiamente lo dices, amañados con la política? Y lo pregunto por lo siguiente. De los movimientos, de esos movimientos, se cruza a la política. En la mayoría de los casos a la política tradicional, en otros a la política emergente. ¿No será que esos movimientos postergan la maña política o se contaminan en el camino del crecimiento y se cruzan a la política partidista? A ver, yo creo que hay una tradición de cooptación de liderazgos sociales desde las clases políticas, desde los partidos, y eso ha generado mucha desconfianza desde la ciudadanía en la política y, por supuesto, toda la mala política que ha protagonizado los últimos 20 años ha generado mucha desconfianza en la política. Parte del reto que tenemos como sociedad es reconstruir esa confianza con nuevos actores, no solo personas, sino estructuras, con nuevos partidos que puedan servir de herramientas de transformación, porque al final eso deben ser los partidos políticos. Y yo creo que lo mejor de la ciudadanía dominicana se ha movilizado en los últimos 20 años por la educación, por el medio ambiente, por una justicia independiente, por el fin de la impunidad. Y yo creo que gran parte de las personas que hemos sido parte de esos movimientos nos dimos cuenta de que había que asumir también la política, porque al final tú necesitas los dos pilares, es como dos piernas. Por un lado, los movimientos sociales, la ciudadanía movilizada, consciente, participando, vigilante. Y por otro lado, un actor político, un partido que se identifique con esas demandas, llegando al Estado a implementar esos cambios. Si te falta uno de los dos, nos quedamos estancados. Y es lo que ha pasado en la República Dominicana. Nos ha faltado el actor político que represente esos movimientos y llegó el momento de construirlo. Virginia, vemos en otros países un presidente como Boric en Chile que llegó sin mayores propuestas, más que con la herramienta del Twitter,
tú eres nueva en la política en República Dominicana, pero hay mucha gente de la vieja escuela también aspirando a lo que tú aspiras, a llegar al poder. ¿Crees que existe en estos momentos la posibilidad de un cambio real en República Dominicana en ese sentido, de dejar atrás la vieja política? Creo que sí, que si hay una coyuntura favorable para una transición política es esta. Creo que ya la ciudadanía siente que le ha dado el chance, si se quiere, a los mismos partidos demasiadas veces durante los últimos 20 años y que además la gente, a ver, lo último que se pierde es la esperanza. Y ahora mismo la ciudadanía está como con la esperanza de una mejor República Dominicana, está colgando de un hilo. Y yo creo que aquí, en lo que estamos haciendo en Opción Democrática, es apostar a que podemos reconstruir esa esperanza, a que sí podemos como sociedad tener otro tipo de política, una política transformadora que nos permita construir un Estado que funcione. Yo creo que la República Dominicana no solo se lo merece, sino que puede. Que lo necesita. Discúlpame, Hansel, Disculpa pero... estas. De hecho, ayer se cumplió un aniversario de su muerte, si no estoy equivocada. De Peña Gómez. Y por ende, hubo mucho 5 recordar años. sobre quién fue Peña Gómez, sobre su tipo de liderazgo y la manera en que incidió en su momento en la dinámica de la República Dominicana. Y hemos tenido liderazgos más extendidos, que de hecho llegaron a la presidencia de la República, como la manera en que ejerció liderazgo Joaquín Balaguer y otros más. Juan Bosch, un poco más fallido por el tiempo, pero eso está ahí. Y cuando la gente quiere hablar, pues se refiere a esa manera que era protagonista en ese tiempo. ¿Cómo entiendes que debe ser el liderazgo político hoy, donde quizás esas grandes masas, esas grandes concentraciones ya son parte del pasado? ¿Con cuáles herramientas entonces cuenta Virginia, bueno, y tu equipo obviamente, para mezclarse con ese electorado de hoy, para quienes Balaguer, Juan Bosch, el mismo Peña Gómez, no necesariamente referencia, no porque lo hicieron mal o bien, sino porque ni siquiera lo conocieron directamente? Qué buena pregunta, Nibelka, porque una de las reflexiones que yo hago es que el liderazgo que debió haber empujado la profundización democrática en la República Dominicana fue barrido, fue asesinado durante primero la dictadura, luego esos procesos entre el 61 y el 66, el triunvirato y finalmente durante los 12 años de Balaguer. ¿Cómo hubiese sido la República Dominicana si hubiésemos tenido personas de la talla de Minerva Mirabal en el Estado? Este hubiese sido otro, de la talla de los héroes que vinieron en las expediciones de Constanza Memón y Esther Hondo, del 14 de junio. O de los palmeros, quizás. O de los palmeros. Esos jóvenes comprometidos, tan comprometidos que estaban dispuestos a dar su vida. Y la dieron. Y la dieron. Entonces, yo pienso que perdimos una generación de liderazgo político que pudo haber avanzado muchísimo más en construir una sociedad más democrática y con mayor calidad de vida, porque fíjense que muchas de las reivindicaciones de ese liderazgo estaban muy asociados a mejorar los salarios, a mejorar las condiciones de vida de la población dominicana, la salud, la educación, no, esas grandes demandas que siguen pendientes. Virginia Yo me Antares, siento heredera en Opción Democrática, nos sentimos herederas de ese legado histórico. Mira, precisamente nuestros partidos minoritarios, que a ustedes les gusta que le digan emergentes, pero bueno, nuestros partidos minoritarios nos Porque tienen... minoritario es transicional, no vamos a ser minoritarios siempre. No, exactamente. A eso aspiran, ¿verdad? Y ojalá que opciones como Opción Democrática se fortalezcan en el tiempo, porque ahí hay un liderazgo y hay unas propuestas que pueden ser muy valiosas o son muy valiosas para el país. Esos partidos minoritarios coyunturalmente nos tienen acostumbrados a que el que forma el partido, ese lo es todo. Es una especie de Guillermo Moreno. Yo barro, yo aparo, yo compro el brillo, todo. Sin embargo, en Opción Democrática estamos viendo algo diferente. Me sorprendió gratamente que no sea Minú Tavares la candidata, sino que sea Virginia Antares. ¿Se trata de proyectarte a futuro o de que Minú O que no no le sea interesa caso, ser exacto, candidata a presidencia?
Yo creo que Minú entendió que el rol que ella, en el cual mejor podía aportar en este momento, era asumiendo la presidencia del partido, que compitió en la convención que tuvimos el año pasado, compitió con una compañera, democráticamente ganó esa posición, y lo hizo consciente de que ese era el rol que quería asumir, porque habíamos aprobado unos estatutos, que los discutimos, esa nueva dirección política, en la que decíamos que la persona que asume la presidencia del partido no debe ser la misma persona que asume la candidatura presidencial. Entonces, al ella presentarse como presidenta, como candidata a ser presidenta del partido y ganar esa posición, entendió que ese era el rol que ella quería asumir, y yo creo que es un rol atípico en el liderazgo político precisamente dominicano, una persona que tiene una trayectoria política y de Estado, que ha sabido apoyar nuevos liderazgos y crear relevo político, que es algo que carecen otros partidos. ¿Qué tan democrática es Opción Democrática? Bueno, todos los procesos se definen con elecciones que son reguladas, a diferencia de las elecciones del país. Se establecen los plazos de campaña, se establece qué se puede hacer y qué no. No se permite, por ejemplo, la campaña sucia, etcétera. Los votos, utilizamos votos, por ejemplo, si se van a elegir 16 puestos a la dirección política, las personas pueden votar por 16 personas, voto plural. Son elecciones paritarias por estatutos. Cada puesto de la dirección política, dirección nacional, los equipos territoriales, se escoge la mitad de posiciones para mujeres, la mitad de posiciones para hombres. Entiéndase que en sus estructuras hay muchas mujeres, quizá más que en otras. Y no solo en las estructuras, porque yo creo que en las estructuras de todos los partidos hay muchas mujeres, en las posiciones de liderazgos, en los puestos de dirección del partido hay igual cantidad, y de hecho un poquito más, porque como los números son impares, por lo general se elige mitad hombre, mitad mujer, y el último, pues simplemente a él o la más votada. O sea, que aparecen las mujeres ahí. Bueno, Virginia, pero es por votación, Virginia, que se seleccionan estos liderazgos. Claro, por votación, sí, votación democrática. Utilizamos normalmente plataformas digitales. Virginia, me interesa saber cuáles son tus planteamientos en campaña. Esa novedad que tú vas a inyectarle a la campaña próxima. No estamos en campaña todavía, pero Virginia arrancó adelante. Bueno, nos estamos preparando para hacer una campaña lindísima, basada en ideas, en el que involucremos a personas en discusiones sobre los temas cruciales de la República Dominicana, y tenemos una visión política en la cual desarrollaremos propuestas en 3 grandes áreas. Primero, en los derechos, cómo vamos a construir como país un sistema de educación que funcione, un sistema de salud que garantice atención médica, no según cuánto tú puedas pagar o cuál sea tu seguro, sino a todo el mundo por el hecho de ser persona y por merecerlo. Cómo vamos a reformar el sistema de pensiones para garantizar pensiones dignas. El sistema que tenemos actual no ha funcionado. Cómo vamos a crear una sociedad más pacífica, menos violenta, menos insegura, dándole oportunidades a las juventudes, teniendo un enfoque preventivo, no solo basado en el castigo. Es una gran área, el área de los derechos. Otra gran área es el área ambiental. Para nosotros es una prioridad garantizar que la República Dominicana pueda producir sus alimentos de aquí a 10, 20, 30 años, en un contexto de aumento de sequía, de aumento de inundaciones, de cambio climático, que la República Dominicana pueda proteger sus ecosistemas, que son la principal barrera que tenemos frente a estos fenómenos climáticos, que tengamos playas y ríos y agua a futuro. Ese tema ambiental para nosotros es crucial. Eso se conecta además con el tema económico, porque pasa por cambiar la producción energética, cambiar la matriz energética de la República Dominicana para que dejemos de depender de petróleo importado y empecemos a producir nuestra propia energía y a tener soberanía energética. Entonces, todos esos temas, derecho, medio ambiente y, por supuesto, institucionalidad democrática. ¿Y cómo lo echamos a andar? Cada uno de esos temas. Ajá. Bueno, nosotros tenemos esa visión política. La visión está muy linda, las ideas están muy lindas. Ahora, ¿cómo lo echamos a andar en una realidad sociopolítica como la nuestra? 100%, que es muy difícil. Vamos a estar trabajando, anunciando próximamente grupos de trabajo en cada uno de estos temas, con expertos de la academia, personas que forman parte de esos sectores, médicos para hablar del sector de salud, profesores para hablar del sector de educación y así sucesivamente, aterrizar esas propuestas y ver en la realidad dominicana, viendo las limitaciones, viendo los retos, pero también soñando lo que podemos construir, cuáles van a ser esas propuestas específicas. Mira, yo lo pregunto quizás siendo coherente con lo que pienso y percibo de Opción Democrática, que la veo como la tacita linda en medio de la mesa
y que apuesta a esa nueva política, de hecho, con la cual a José Horacio, tu hermano, le fue muy bien siendo diputado. Pero es una nueva política como que solo puede existir en ese marco de la mesa, en el Distrito Nacional. El discurso de nueva política prende en Elías Piña, prende en las Matas de Farfán, prende en San Pedro de Macorís, prende en Pedernales, prende en Dajabón. Entonces, ¿qué va a hacer Opción Democrática cuando se vea de frente a esa realidad? Porque Opción Democrática quiere crecer. ¿Se abre, es más flexible con la política de otra naturaleza o cierra el círculo para que mucha gente no entre? Creo, Hansel, que no hay que subestimar al pueblo dominicano. No, pero sí ser realista, ¿eh? Pero sí ser realista. Yo también soy siendo realista. Yo creo que en cualquier provincia, en cualquier territorio, es más, en cualquier barrio de esta República Dominicana, aparecen personas que si se le da la oportunidad, te hacen un voto consciente, un voto basado en ideas, un voto porque creen que podemos tener otro liderazgo político y no un voto clientelar porque me están dando dinero. Sí, entonces, es verdad, pero no se construye mayoría. Quizá no se construye mayoría de un día a otro, pero yo insisto, Opción Democrática es un proyecto a inmediato, mediano y largo plazo. Nosotros estamos pensando en la República Dominicana que vamos a hacer en 10 años, en 20 años, en 30 años. ¿Y con cuáles partidos políticos vamos a contar en 5, 10 y 20 años para liderar a la República Dominicana? ¿Van a hacer esto? ¿Los mismos que nos han liderado en los últimos 20 años? No. Nosotros queremos nuevas herramientas, nuevos partidos políticos y para eso estamos trabajando. Virginia, entonces ustedes han pensado para poder llegar al poder armar alianzas aquí, allá, Porque se van a contaminar. En los diferentes niveles, porque para llegar hay que agarrarse a veces del que está nadando adelante. Nosotros no tenemos una visión de maniqueísta, de buenos y malos en política. Yo creo que en todos los partidos hay personas con buenas intenciones. Gran parte del problema son esas estructuras partidarias que los limitan. Sí, tú tienes buenas intenciones, pero el partido tiene que darle empleo a la gente que le hizo campaña. Y el partido tiene que darle los negocios a quienes le financiaron la campaña. Entonces, no se puede hacer un poquito aquí y allá. Esa es como la situación casi que de estar preso que tienen esas personas en esos partidos. Por eso yo insisto, hay un tema de estructuras. Dicho eso, Opción Democrática está en conversación con partidos alternativos, con quienes compartimos una visión común de República Dominicana, para llegar a alianzas y no descartamos alianzas puntuales en territorios específicos donde hay candidatos o candidatas que comparten nuestra visión. Porque al final también las alianzas son parte de la dinámica política. El tema es con quién tú te alías y qué negocias. Sí, pero hay un tema de realidad y perdóname que sea incisivo en eso. Adelante. Virginia, están conversando con partidos emergentes, al igual que ustedes, sí. Pero ¿cuántos partidos emergentes de nuestro país pueden compartir esa visión que tú estableces que tiene Opción Democrática? Segundo, cuando no descarta establecer alianzas coyunturales en espacios donde ustedes pueden llevar un liderazgo, te está no aprovechando, pero te está subiendo en ese lodo que critica para alcanzar la flor. Bueno, yo nunca he hablado de lodo. Bueno, pero es que si Opción Democrática vende solo una nueva política y descarta la política tradicional, entonces es un lodo. O sea, lo estoy diciendo como más llano. Entonces voy a usar la política tradicional para montarme y alcanzar una posición de poder. O sea, es como a ver si me convence. A ver. Una cosa es, en lugares puntuales, apoyar candidaturas. Y ojo, no he dicho que lo vamos a hacer, he dicho que es una posibilidad y estaríamos abiertos a dialogarlo. Candidaturas de personas que tienen una trayectoria que comparte los valores éticos y los principios de Opción Democrática. Es de eso que yo estoy hablando, no de otra cosa. Y te puedo dar los nombres de los partidos con los cuales estamos en conversaciones, que tenemos visión común. ¿Cuáles? Entre ellos están el Frente Amplio, está Patria para Todos, que es un partido de nuevo reconocimiento, y está el Partido Alianza País, que es nuestro aliado natural, si se quiere, con quien fuimos en fusión durante las elecciones de 2020. Una cosa, Hansel. Ustedes no me parecen a ninguno de esos. Claro, somos diferentes, pero también hay que encontrar los puntos que nos unen y en base a los cuales podemos trabajar. Pero algo que sí quería comentar. En 2020, cuando estábamos trabajando por la campaña de José Horacio,
en esa campaña de la buena política alternativa ciudadana que cambió la manera de hacer campaña en República Dominicana. No, o en el que mostró que otra campaña, sí, pero ahí voy. ¿Sabe qué nos decían? Aquí, en la C1 del distrito, nos decían, es imposible ganar esa campaña. Ustedes pueden hacer un buen trabajo y como están aquí en el distrito pueden conseguir apoyo, pero no hay forma de ganar. ¿Por qué? Porque ningún partido minoritario, sin alianza con un partido mayoritario, había ganado una diputación en 20 años en este país. O sea, eso era imposible y sin embargo, no solo lo logramos, fue el diputado más votado de este territorio. Entonces hay una muestra de que lo que nosotros a veces damos por sentado como que no es posible, tal vez está en nuestra cabeza y depende de cuántas personas logramos sumar y cuántas personas logramos creer que es posible y hacerlo posible. El esfuerzo será mucho más, pero hay que romper patrones. Exactamente. Por último, Virginia, y a propósito de tu rol de educadora, hay un informe del Ministerio de Educación que habla de que 3,000 y tantos jóvenes, adolescentes que están en nuestras escuelas, que están en el sistema escolar, pues tienen relaciones tempranas. Habla de 3,000 y tantas que son madres, habla de 1,000 y tantos que son padres, y habla algo de todavía más terrible, una cantidad importante de niñas, de adolescentes, 112, que han sido violadas, y de esas 28 violadas por papá o un padrastro, porque se habla de incesto. También se reporta en nuestras escuelas mucha violencia, consumo de cigarrillo, vapes y demás. Marihuana. ¿Cómo miras nuestra educación? Se pudiera decir que nosotros estamos en una situación de emergencia educativa. Este sistema de educación por el que marchamos tantas personas entre 2010 y 2012, 2 años consecutivos, de manera contundente, soñando con que podíamos tener un mejor sistema de educación. 10 años después logramos el 4% y 10 años después el sistema educativo está peor. Porque, en gran parte porque nunca ha sido una prioridad para ningún gobierno dominicano. Y yo creo que si hay un tema fundamental para nosotros en Opción Democrática es el de la educación. Solamente cuando atendamos la educación que le estamos dando a nuestras niñas, porque dices que el sistema está peor. Poder avanzar. Porque hablas de peor. Das esa palabra. Bueno, ahí están los resultados de los estudios internacionales y también lo que pasó en la pandemia. O sea, habría que ver si hemos incluso llegado a los mismos niveles de participación estudiantil que había previo a la pandemia. Creo que ni siquiera se ha recuperado. O sea, los casos, los escándalos están ahí, los niveles de violencia. Pero tenemos más dinero, tenemos más presupuesto. Los estudiantes, cuando yo estudié en escuela pública, todo lo tenía que comprar papá y mamá, el uniforme, las mascotas, los libros. Ahora el sistema te provee de uniformes, de todo, hasta desayuno y almuerzo escolar. Y estamos peor tomando la palabra que dices. Sí. Es una involución, aunque más dinero. Es una involución, exactamente. Entonces, eso yo creo que tenemos que atendernos. Y yo insisto, yo creo que tenemos la capacidad. ¿Sabes por qué, Anibelka? Nosotros tenemos escuelas y liceos públicos que sí funcionan muy bien, que sí son referencia. Claro. Entonces, ¿por qué esos casos sí funcionan? Parte de lo que nos tocará hacer en esta campaña es hacer un catálogo de los casos de éxitos que muestren que sí podemos tener instituciones públicas que funcionen bien, hospitales, escuelas, policías, ¿no? Estaciones de policía, y analizar por qué tenemos esos casos que funcionan, que lamentablemente son la excepción, pero cómo lo vamos a convertir en las reglas. Ese es el reto. Yo no quiero romper el guión, pero es imperdonable si yo dejo ir a Virginia sin la siguiente, ya Virginia se va, pregunta. Mira, que me busquen en las redes, Virginia Antares. Sí, claro, eso va, y lo vamos a titular ahí. Fernando lo tituló ahí. Tú fuiste activista del 4%. Yo fui. Yo le agradezco mucho a los activistas del 4% porque cambiaron la manera de reclamar en el país y son unos lauros que tienen que llevárselo. Como diría mami, con una sombrillita. Sin embargo, le critico que no completaron el ciclo. Se logró el 4%, pero no vigilaron en qué se gasta el 4%, porque lo que tú dices que la educación es infuncional es una realidad, porque ese 4% se gasta en todo menos en educación. Pero yo no veo una bandera amarilla reclamando en qué se gasta. Yo tengo la explicación. Muchos de esos activistas
fueron, no voy a decir comprados, fueron pagados con ese mismo 4%, en los cuales no estás tú, pero los que no fueron pagados con ese 4%, entonces ya como que no le importa, lo logramos y no vigilamos en qué se gasta nuestro dinero. Yo creo que aprendimos una lección como ciudadanía y aprendimos que no bastaba con presionar y movilizarnos para lograr migajas de una clase política que no comparte este compromiso. Y aprendimos que nos toca a nosotros entrar a los espacios de decisión y nosotros crear una nueva clase política. Virginia Antares, Virginia Antares, cómo seguirte, cómo conectar, ¿verdad?, con tu proyecto. Virginia Antares en las redes, TikTok, Twitter, Instagram, en TikTok. Próximamente Facebook. Tengo Facebook un poquito atrasadito, pero llegaremos ahí también. Y Opción Democrática sí está en todas las plataformas. Y esto lo estamos preparando. Esta campaña todavía no ha empezado oficialmente. Estamos sentando las bases. Estaremos anunciando próximamente ese proceso de conformación de núcleos. Todo eso será más adelante. Pero no acelere, pero por Dios. Estos muchachos están desesperados. Yo no tengo contemplado participar en política. Gracias, Hansel. Hansel, gracias. Tranquilo. Virginia Antares, activista social, educadora, la opción para la presidencia de la República de Opción Democrática, ¿verdad? Ha sido presentada a consideración. Un placer conversar contigo. El placer es mío. Muchas gracias. Seguimos más cerca. A nivel Rosario, más cerca.